Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo del día de hoy, que se llama Hepatitis y Anemia Plásica. Vamos a recordar las reglas de convivencia. Les pedimos por favor que todos los micrófonos de los participantes estén silenciados. Les pedimos también utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, que al final de la presentación vamos a tener un espacio para que los expositores puedan responder a sus consultas. Como el material va a ser grabado y subido públicamente en YouTube, les pedimos por favor respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Le vamos a dar la palabra a la residente Lara Tenenbaum, de tercer año, que estuvo a cargo del paciente durante parte de su internación. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perdón. Buenos días a todos. Bueno, se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 12 años de edad, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, que como antecedentes perinatológicos presentaba un embarazo que fue controlado, fue recién nacido de término de 39 semanas, con peso adecuado para la gestacional, que cumplió luminoterapia las primeras horas de vida, otorgándose el alta conjunta con su madre a las 48 horas de nacimiento. Como antecedentes patológicos, presentaba múltiples episodios de broncoespasmo, algunos con requerimiento de internación en sala para oxigenoterapia por cánula nasal, sin preventivo actualmente, y el último episodio fue hace un año. El paciente el 19 de diciembre del 2021 comenzó con sangrados espontáneos, con hematomas y petequias generalizadas, con hemorragia gingival, asociado esto a cefalea, náuseas e inapetencia. En este contexto realizan una consulta en la ciudad de origen, en provincia de origen, donde se realiza ciertos estudios y se interna al paciente en unidad de cuidados intensivos. Se realiza un laboratorio que evidencia una insuficiencia hepática asociado a una pancitopenia, se realiza una punción de médula que arroja un resultado de médula ósea hipocelular, se realiza una ecografía que demuestra una hepatomegalia, serologías virales, las cuales fueron todas negativas, un fondo de ojo el que fue normal, y durante esa internación requirió múltiples transfusiones por anemia y plaquetopenia. El 14 de enero del corriente año, por falta de mejoría de la clínica del paciente y de lo evidenciado en estos estudios, se decide derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. El paciente ingresa por guardia con regular estado general, con ictericia generalizada, petequias y hematomas generalizados. Por guardia se realiza un laboratorio y se decide su internación en unidad de cuidados intensivos para realizar más estudios y eventual diagnóstico y tratamiento. En nuestro hospital lo primero que se realizó fue un laboratorio que evidenciaba pancitopenia con enzimas hepáticas aumentadas, con una ferritina mayor a 25.000, con todos los anticuerpos negativos, anticuerpos celíacos, PAN, asma, LKM, todos negativos, y se evidenciaba un amonio mayor a 100. Se programó además un PET, el cual fue normal. Se realizó una ecografía Doppler que evidenciaba hígado y estructura conservada, con rama portal izquierda con flujo en vaivén asociado a aumento de flujo arterial hepático, que esto podía corresponderse con signos de hipertensión portal. Se realizó también un ecocardio que evidenciaba una CIA ya conocida por el paciente. Se realizó una punción de médula, que el resultado primero que arrojó fue una celularidad disminuida, y por último se hizo una biopsia transyugular hepática, que lo que mostraba era un patrón histopatológico de hepatitis aguda, con necrosis y hemorragia septal, y centro lobulillar con moderada actividad inflamatoria. En ese momento se interconsultó con los servicios de reumatología e inmunología, con hepatología y con hematología, y el 21 de enero
por sospecha de un síndrome de activación macrofágica sin cumplir todos los criterios de síndrome hemofagocítico, se decidió realizar 3 pulsos de metilprednisolona, ya que tanto la biopsia de médula ósea como la hepática no han puesto en evidencia signos de hemofagocitosis. El 25 de enero del 2020, del corriente año, ya con el resultado de la anatomía patológica de la biopsia de médula, y por la gravedad del paciente, se decidió, junto con el Servicio de Hematología Pediátrica, iniciar tratamiento de aplasia medular severa con timoglobulina y ciclosporina. Ahora sí, muchas gracias Lara. Le damos la palabra a la doctora Diana Altuna del Servicio de Hematología Pediátrica. Hola, yo no sé si se me escucha bien, pero a lo mejor tengo que sacar la imagen, así que para que me escuchen. ¿Se escucha o no? Sí, sí, se escucha, Diana. Bueno, entonces, como para repasar un poco y ordenar la información que nos dio Lara, este paciente que fue derivado de Santiago del Estero y aceptado por su hepatitis, había comenzado a ser estudiado por las hematólogas de Santiago del Estero para aplasia medular o por la pancitopenia. Lo único que realizaron fue el aspirado de médula ósea, no realizaron la biopsia, con lo cual sabían que tenía una médula hipoplásica. Inicialmente el diagnóstico de derivación fue finalmente al que llegamos nosotros, pero bueno, entre medio pasaron un montón de cosas. La sospecha era que tenía una aplasia medular asociada a la hepatitis. Así fue derivado el paciente. En el transcurso de la evaluación que nosotros le hicimos, en forma multidisciplinaria siempre, con hígado, reumato, se fueron descartando diferentes patologías, ya que el paciente presentó en algún momento en el laboratorio parámetros que eran compatibles, así como en la clínica, de un síndrome de activación macrofágica que no cumplía criterios de síndrome hemofagocítico completo como para indicar un tratamiento, digamos, con quimioterapia, con etopostina. Por eso se descartaron a través del PET un linfoma, que es el que más se asocia de los tumores, en un paciente que desconocíamos la causa de la hepatitis. Entonces, tratamos de descartar en general todas aquellas patologías que podían agrupar las manifestaciones clínicas y de laboratorio que el paciente tenía. Ese fue el motivo por el cual, después de largas conversaciones, se decidió hacerle el pulso de solumédula, al cual el niño respondió levemente. Eso nos habla de que no era este el mecanismo quizá de producción de su hepatitis de su anemia plástica. Finalmente llegamos al diagnóstico que nos permitió el tratamiento a través de el informe completo de la biopsia de médula ósea que mostraba características de anemia clásica como vemos. No sé cómo pasar esto, no pasa Belén, ¿eh? ¿Está pasando vos o yo? ¿Yo? Vos, sí. Ah, entonces volvemos para atrás porque parece que... Entonces, bueno, la idea primero es decir, desde el punto de vista hematológico, a qué llamamos anemia plásica, ya que no todas las pancitopeñas representan una anemia plásica, y qué características así brevemente tiene esto antes de hablar del diagnóstico de certeza de este paciente, o del diagnóstico preciso de este paciente que fue anemia plástica asociada a hepatitis. Entonces, la anemia plástica se caracteriza por presentarse en sangre periférica con pancitopenia, y cuando uno hace una biopsia en médula ósea, el aspirado obviamente muestra poca celularidad, pero el aspirado es como, si uno se imagina una casa, pone un aspirador en una puerta y trae todo lo que tiene adentro, pero uno no sabe cómo se distribuyen esos muebles. La biopsia, en cambio, muestra habitación por habitación y si esos muebles están bien ubicados. Entonces, hay una médula ósea hipoplásica que está vacía, con reemplazo graso, no tiene infiltraciones, no tiene fibrosis.
Se dice que la anemia plástica tiene una fisiopatología que es inmunomediada, en la cual se produce una destrucción de la célula hematopoyética, por lo general, característicamente por una expansión de células o de linfocitos T que son citotóxicos, y esto se ha correlacionado, esta citotoxicidad, con la severidad de la presentación de la anemia plástica, ¿no? Puede ser desencadenada por muchas cosas, muchos agentes medioambientales que se conocen, tóxicos, químicos, drogas, virus cualquiera, ¿no? Parvovirus, micoplasma, Epstein-Barr, citomégalo, es lo que habitualmente descarta. Y hay otras, que son las menos, que son la evolución hacia la aplasia o fallo medular de alteraciones genéticamente determinadas, como puede ser el síndrome de Fanconi y la diskeratosis congénita. Entonces, cuando hablamos de severidad, hablamos de los criterios de Camita, que son muy antiguos, y lo que marcan estos criterios es la expresión, tanto en médula como en sangre periférica, de esta destrucción de la médula ósea. Entonces se dice que es grave cuando la severidad es menos del 25%, y estos son los parámetros de sangre periférica: menos de 500 neutrófilos, menos de 20.000 plaquetas, menos de 20.000 reticulocitos, lo cual es reticulocitopenia importante. Y hay cuando los neutrófilos son menos de 200, ya estamos en muy severo. Entonces lo más importante acá es que hay un vacío, un reemplazo por células grasas, y no hay otra cosa. Si hay fibrosis, ya no es una aplasia medular. Por eso es importante tener la información de la biopsia medular. Con respecto a la anemia plástica, pero asociada a hepatitis, es una variante, o se dice que es una variante de la anemia plástica común. Y la definición que está publicada en un British Journal of Hematology de 2010 es que esta variante de anemia plástica, en la que la pancitopenia ocurre concurrentemente o en los 6 meses de un aumento de las enzimas hepáticas por encima de 5 veces su valor normal. Eso es una definición. La verdad que el tiempo en el que puede aparecer la aplasia en relación a la hepatitis varía, sea de 3 meses y un año, pero bueno, hay un promedio de aparición más cercano al mes, que seguramente después Vicky se los va a comentar. Representa entre el 1 y el 5% de todas las aplasias, de las que son severas, obviamente, que son las que nos interesan, pero en aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática, a la cual le sigue una falla medular, dicen que en adultos es el 5%, pero en pediatría es mucho más frecuente y es el 33%. Por lo general tiene un leve predominio en adolescentes varones, y así como la anemia plástica es inmunomediada, también lo es la asociada hepatitis, donde se ha observado varias alteraciones de la inmunidad, entre ellas, bueno, las que ya mencionamos: la expansión de los linfocitos T citotóxicos, la disminución de los T reguladores, que regularían la autoinmunidad. Una cosa importante es pensar que esta reacción inmunológica autodirigida o hacia, digamos, autoinmune, reconoce antígenos que son similares en la médula y en el hígado, porque bueno, ambos son o tienen potencialidad hematopoyética. De hecho, el hígado es el que maneja la hematopoiesis durante la vida fetal. Esto hace que ambos órganos puedan ser reconocidos por la misma respuesta inmunológica. Con lo cual, bueno, es bueno acá quizá aclarar que cuando uno habla de esta respuesta inmunológica, lo que se propone es que sería como un solo fenotípicas, digamos, manifestaciones fenotípicas diferentes de un espectro, como si uno lo comparara con un SU y una PTT, en la cual hay un espectro de microangiopatía trombóticas, pero serían la misma patología. Entonces, en un extremo estarían aquellas respuestas que son contra un solo órgano, como puede ser hepatitis autoinmune o la anemia plástica en sí. En el medio tendríamos esta presentación, que sería la de por lo menos 2 órganos o multiórganos, y después por último lo que es enfermedad sistémica, que ahí sí estaría involucrado el síndrome de activación macrofágica y el hemofagocítico, con lo cual no es muy... Esto explicaría a lo mejor todas las manifestaciones clínicas de hemofagocíticos que tuvimos, aunque no cumplieran criterio de síndrome hemofagocítico. Después el resto de las alteraciones, Victoria se las va
a presentar. Las manifestaciones clínicas son las de una pancitopenia, ¿no? No tienen diferencia de severidad con la anemia plástica no relacionada a hepatitis, y las causas de muerte más comunes son sangrado y sepsis, sobre todo a hongos. El manejo es importante porque sin tratamiento esto es potencialmente fatal, sí que hay 50% de mortalidad asociada. El manejo es la terapia de soporte, por un lado, que es importante. Uno puede transfundir plaquetas, rojos, pero el régimen tiene que ser un régimen restrictivo, pensando que estos pacientes son candidatos al trasplante, o sea, tratando de no sensibilizarlos. Siempre las transfusiones deben ser leucodepresionadas y irradiadas por infección potencial con citomegalovirus y el injerto contrahuésped asociado a transfusiones. Y como tratamiento definitivo se presenta el trasplante de médula ósea o trasplante de célula progenitora hematopoyética y la terapia inmunosupresora, igual tratamiento que se propone para la aplasia medular no relacionada a hepatitis, ¿no? Entonces, como tratamiento definitivo, cuando existe un dador relacionado y idéntico, esa es la terapia de elección para los pacientes jóvenes, menores de 40, tanto para esta patología como para la anemia plástica común. Y cuando no existe un dador relacionado, la opción más importante es la terapia inmunosupresora, no la de un dador no relacionado. También se puede utilizar el trasplante halogénico, ya sea de dador no relacionado o el aplidéntico, cuando hay refractariedad al tratamiento inmunosupresor en aquel que no tiene un donante relacionado. La terapia inmunosupresora, que es para estos pacientes que no tienen dador, la primera línea, tiene una respuesta comparable a la anemia plástica que no está relacionada a hepatitis, que es alrededor del 70%, y el régimen clásico es antitismoglobulina con ciclosporina, pero actualmente se han presentado algunos esquemas con FK. Por último, para ver la sobrevida, hay una revisión de la literatura publicada en 2005. Lo relevante de esto es más que nada que cuando uno compara pacientes que han tenido que ser trasplantados de hígado, o sea, trasplante hepático, por la gravedad del cuadro de hepatitis asociada, la cual, como va a decir Vicky, puede ser leve, resolver sola, o ser tal grave tal que requiere trasplante, las terapias utilizadas tienen una sobrevida diferente. Como ven, la terapia de soporte es sobrevida del 50%, la inmunosupresión 64%, bueno, aproximadamente 100% o alta respuesta en esta revisión que es del 2005. Pero los pacientes que no requirieron trasplante hepático, porque bueno, evolucionaron bien en cuanto a hepatitis, tienen una sobrevida similar con el trasplante y con la inmunosupresión. Y eso es todo por mi parte por ahora. Bueno, muchas No sé si gracias. me querés silenciar. Bien, ahí te silencio, sí. Ahí estamos. No te preocupes que ahí está. Bueno. Y ahora le vamos a dar, muchas gracias Diana, le vamos a dar la palabra a la doctora Victoria Fernández de Cuevas del Servicio de Patología Pediátrica. Bueno, muy buenos días a todos. La idea es seguir, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Listo, perfecto. Bueno, la idea es comentar un poquito desde el aspecto patológico esta enfermedad, digamos, y bueno, este paciente tan interesante que tuvimos y que estamos realizando el seguimiento. Sabes que no, a ver, no me pasa, A ver, cliquea, ahí está, ya ahí podés. ahí, espera que ahí. Bueno, un poquito esto es parte de lo que ya dijo Diana, la definición, que es la pancitopenia con una médula hipocelular, ¿sí? Desde la parte de la médula ósea, y en cuanto al hígado, ¿sí? Tenemos un paciente que cursa con una hepatitis, que esta hepatitis tiene que tener tiene que tener aumento, digamos, de la LT por más de 5 veces el valor normal, o sea que ya estamos hablando de una hepatitis que cursa con enzimas por encima de 200, 250, ¿sí?
y que generalmente se presenta más frecuentemente en varones, ¿sí? En una edad entre la adolescencia y adultos jóvenes, pero que puede presentarse en etapas más tempranas de la vida. La hepatitis se presenta de una forma muy variable, ¿sí? Puede ir desde un cuadro leve hasta un cuadro grave o fulminante, ¿sí? Como ha descrito Diana. Puede presentarse, de hecho, como una falla que requiera un trasplante, ¿sí? O mismo tener signos de cronicidad durante la evolución propia de la enfermedad, ¿sí? Esta suele ser una enfermedad que tiene mal pronóstico, ¿sí? Y sin un tratamiento adecuado puede ser fatal. En cuanto a las causas, uno obviamente cuando recibe un paciente con una hepatitis empieza a estudiar múltiples causas que pueden producirlo. En el caso de nuestro paciente, él ya venía con una pancitopenia asociada, ¿sí? O sea que fue mucho más extenso, digamos, el estudio porque agregamos los dos parámetros. Desde la parte de virus, uno trata de ser muy insidioso en ver si puede encontrar la causa o el virus que puede llegar a ser el disparador de esta reacción. Estudia frecuentemente todos los virus que son hepatotróficos y que muchas veces también, como comentaba Diana, afectan la médula, van juntos, digamos, ¿sí? Entonces tenemos el adenovirus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el enterovirus, el parvovirus, los herpes, digamos, y bueno, todas las hepatitis A, B, C, E, digamos, uno es bastante extenso en descartar todas las causas infecciosas. Siempre que uno tiene un paciente con hepatitis, obviamente va a estudiar que no sea un déficit de alfa-1 antitripsina, un Wilson, y mismo también como se manifestó con esta pancitopenia asociada, en este paciente también se estudió la fragilidad cromosómica, que no sea un Fanconi, que no tenga un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Una hemoglobinuria paroxística nocturna, varios parámetros desde la parte hematológica que se fueron agregando. La hepatitis autoinmune es una de las cosas que nosotros primero queremos descartar, ¿sí? Y para eso, bueno, se hace el FAN, el asma, el LKM, el perfil autoinmune ampliado, se piden las gamas globulinas en sus diferentes subtipos, y el proteinograma electroforético. Uno trata de descartar tóxicos como acetaminofén, screening de drogas en orina, tóxicos que puedan surgir por ahí del lugar en el que viven, o si están cerca de una construcción, de una obra, uno busca siempre en el interrogatorio si hay algún tóxico que pueda llegar a funcionar como gatillante de esta patología. En el laboratorio general, sí, ya tenemos, pedimos el hemograma con plaquetas, bueno, el hepatograma, el RIN, obviamente nosotros vamos a pedir también amonio, todas las serologías como hablamos anteriormente, pero también como tenemos la pancitopenia, pedimos reticulocitos, ferritina, fibrinógeno, triglicéridos, todo también para descartar síndrome homofagocítico, ¿sí? Que es una de las cosas que en todos estos pacientes buscamos, y también porque muchas veces la ferritina en estos casos se ve aumentada por toda la inflamación propia, ¿sí? Que está cursando el paciente. Hay algunos más específicos dentro de lo que son los hematológicos, pero principalmente quería resaltar el cociente entre el CD4 y el CD8, que lo vamos a ver, y la funcionalidad de las natural killers, que en estos pacientes está disminuida. Los otros estudios se realizan, digamos, están descritos, digamos, en la bibliografía, más que nada porque en la fisiopatología se ve que hay un aumento de la interleuquina 2 y de la performina y la gancina B, que se producen, digamos, por el linfocito T, ¿sí? Y que pueden estimular la apoptosis y la necrosis a nivel celular. En cuanto a la fisiopatología, la gran incógnita es cuál es el disparador, digamos, de estos cuadros, ¿sí? Y la realidad que se busca injuria, tóxico, virus, pero estos pacientes no encontramos, es
en la bibliografía, digamos, por lo general se los describe como los seronegativos, porque uno no logra tener un rescate de un germen que funcione como el disparador de estos cuadros, ¿sí? Por lo cual el agente etiológico es desconocido, pero se cree obviamente de que cualquier injuria es lo que en un individuo susceptible es lo que lo desencadena. El mecanismo, hay una desregulación del sistema inmune, ¿sí? Hay una proporción reducida de las células CD4 y un aumento muy importante de las células CD8, que esto mismo se puede evaluar en la sangre periférica. Lo que se produce es que esta noxa, digamos, desencadena una reacción aumentada de las células T citotóxicas, ¿sí? Produciendo que haya mayor producción de interferón y se desencadene la cadena de citoquinas. Entonces, esto afecta tanto a nivel hepático como a nivel de la médula ósea, produciendo la inhibición de la hematopoiesis, ¿sí? Y una hepatitis severa con necrosis y apoptosis a nivel del hígado, que es el mecanismo, digamos, que justificaría que estos cuadros se produzcan tanto en forma conjunta, concomitantemente o diferido, ¿sí? Un parámetro importante es que este cuadro se puede producir juntos, tanto la anemia plásica como la hepatitis se pueden producir juntos, o puede producirse hasta 6 meses después, ¿sí? Hay descriptos que por ahí la media del diagnóstico de estos cuadros es aproximadamente de 54 días, ¿sí? Pero en la mayoría está entre los 2 meses y demás que se produce el cuadro. O sea que muchas veces nosotros tenemos una hepatitis que va evolucionando, que estamos estudiando a ver qué es lo que lo causa, que por ahí tiene una biopsia hepática, y la aplasia, digamos, medular nos aparece diferido en su cuadro evolutivo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, desde lo hepático, muchas veces los pacientes vienen con ictericia, vómitos, astenia, colia, pueden tener fiebre, hepatomegalia, dolor abdominal, ¿sí? Los cuadros típicos de una hepatitis. Y en cuanto a los hematológicos, como ya especificó Diana anteriormente, tenemos las hemorragias, la palidez, la astenia por la anemia, mucositis, infecciones bacterianas y las infecciones micóticas invasivas, que es el gran riesgo que tienen estos pacientes que hacen neutropenia severa y que pueden producir frecuentemente la muerte en su evolución. En cuanto a la histología, que bueno, nosotros como vieron fue uno de los parámetros que tuvimos para el diagnóstico, se hizo una biopsia hepática, y la biopsia hepática de estos pacientes es muy abarcativa. Puede tener muchas cosas, como puede no tener un patrón definitivo, ¿sí? Sí se ve que tienen un importante cuadro de hepatitis, digamos, una extensa hepatitis, por lo general a nivel portal y lobulillar, y que tienen un patrón linfocitario, ¿sí? Pero puede o no tener interfaces, y esto hace, en ocasiones hay casos de pacientes que tienen hepatitis de interfase, que para nosotros es algo bastante característico de autoinmunidad, con infiltrado linfoplasmocitario, que también es muy característico de autoinmunidad. Entonces, muchos de estos pacientes que hacen solo primero el cuadro de hepatitis, son asumidos como hepatitis seronegativas y comienzan su tratamiento como hepatitis autoinmune, y la anemia y la aplasia medular, digamos, aparece en su evolución posterior. La colestasis puede o no puede estar, al igual que la fibrosis, ¿sí? Pero un patrón importante es que sí, y esto hay que irlo a buscar, ¿sí? Y hay que pedirlo, porque si no de rutina no es que se informa, ¿sí? Es que en el tejido uno ve un predominio de los CD8, ¿sí? Que nos habla mismo de esta fisiopatología que veíamos anteriormente, del predominio de los linfocitos T, ¿sí? En la fisiopatología del cuadro. Acá, perdón, a ver, ahí está, muy bien. En este cuadro principalmente lo que tenemos en la línea de los 1, ¿sí?
hígado normal, después CD4, CD8, pero quería compartir principalmente el comparar en el que el 1A y el 2A, uno puede ver el 1A que es tejido normal, y en el 2A ve que ya hay un tejido con mucho más infiltrado inflamatorio, más desorganizado, con cuadro más de hepatitis. El 1B es el CD4, ¿sí? Que ven que es mayor en un normal que en un cuadro de hepatitis asociada a aplasia, y el CD8, que es muy característica la diferencia entre el 1C, que es el tejido hepático normal, y una hepatitis asociada a aplasia medular, como lo es la figura 2C. Esta es la anatomía patológica de nuestro paciente, en el que tenemos el infiltrado linfocitario. Él presenta zona de interfase, ¿sí? Actividad inflamatoria en zona de interfase, necrosis hepatocitaria, ¿sí? Focos de infiltrado mononuclear, trombosis biliares, ¿sí? No presentaba fibrosis, pero en la inmunohistoquímica sí tenemos el predominio de la reacción positiva de CD8 en el infiltrado portal e intralobulillar. En cuanto al pronóstico, sí sabemos que aquellos pacientes que cursan, digamos, con una hepatitis asociada a aplasia medular tienen un peor pronóstico en su evolución que aquellos que tienen solo la aplasia, ¿sí? Y la hepatitis con la aplasia medular es una forma de presentación de la aplasia medular, pero la hepatitis es un factor que nos suma un peor pronóstico en la evolución. Y como para concluir y llevarnos algunos conceptos a casa, ¿sí? Recordar que este es un síndrome caracterizado por el desarrollo de la anemia aplásica, que puede ser concomitante o no, o presentarse diferido al cuadro de hepatitis, que la hepatitis puede variar de leve, severa, fulminante, crónica, ¿sí? Que la mayoría de los casos no encontramos el factor determinante de estos cuadros, que se produce, ¿sí? Por un mecanismo de desregulación inmune, que presenta peor pronóstico cuando se asocia con la hepatitis estos cuadros, y bueno, y que el trasplante de médula ósea es la primera línea de tratamiento y el de elección, y el tratamiento inmunosupresor es una alternativa para aquellos que no tienen un donante compatible. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora, por último, vamos a darle la palabra para un comentario a la doctora Carmen Becunto, del Servicio de Reumatología Pediátrica, y a la doctora Claudia Merar, del Servicio de Inmunología Pediátrica. Estamos acá con Diana Liberatore, con Claudia Merar en la oficina, y en realidad este paciente lo vimos desde el inicio, lo vimos en realidad conversando con todo el equipo, tanto de Pato como la gente de terapia intensiva y con Diana Altuna. Recuerdo que tuvimos varias reuniones por Zoom para discutir el caso del paciente. A mí lo que me preocupaba era el cuadro de insuficiencia hepática y la duda si esto evolucionaría rápidamente a un cuadro mucho mayor. Por eso fue lo que se planteó la posibilidad de un síndrome de activación macrofágica, y por ello un poco yo presionaba un poco para iniciar tratamiento, pero la idea de hematología, que me pareció correcta, era descartar otras causas, ¿no? Porque este chico no se le conocía una enfermedad previa que uno pudiera suponer, digamos, la asociación con un síndrome de activación macrofágica. No había evidencias para ninguna otra enfermedad autoinmune en este paciente, ni tampoco para una infección. De eso estábamos tratando de descartar la infección, y lo que propuso Diana Altuna es descartar un linfoma, por ejemplo, y descartar otras causas antes de empezar con el tratamiento. Sinceramente me apuraba la necesidad de tratarlo, porque me parecía que se iba a deteriorar rápidamente. Por eso se pasaban los pulsos de metilprednisolona. Después tuvimos el resto de los
resultados de los estudios, y además nos vino ese fin de semana el paper este que mandó Daniel D'Agostino sobre la asociación entre hepatitis autoinmune y anemia plástica, ¿no? Que fue un poco lo que nos aclaró el panorama y nos orientó un poquito más. Así que simplemente eso. Si bien el paciente no cumplía con esos criterios, pero frente a un chico con esta gravedad, con citopenias y demás, pensar en el síndrome de activación macrofágica, si bien hay que descartar, como decía, otras causas, otra etiología, pero en realidad, porque es un síndrome que uno debe actuar realmente rápidamente para aumentar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, hola a todos. Sí, así como dijo Carmen, de inicio fue una de las primeras sospechas. Igualmente, o sea, si bien tenía algunos criterios, otros no, y por ahí esto era lo que generaba la duda y lo que planteó la discusión. Pero bueno, la verdad que es muy interesante el paciente y bueno, y el diagnóstico al que se arribó. Ahí estuvimos revisando y sí, es como, o sea, lo que se ve es un mecanismo de disregulación inmune que en la mayoría de los casos no está aún definido etiológicamente. De inicio, de hecho, en este nene habíamos planteado antes, mientras se discutía el tratamiento, también tratar de afinar un poco el diagnóstico, y se había planteado realizar un panel de genes, como vieron en algunos artículos vimos que hacían secuenciación de exoma para determinar causa genética, que en poquitos generalmente no se obtuvieron resultados concluyentes, pero bueno, se había planteado, y no sabría decirles si por ahí se pueda llegar a un diagnóstico molecular. En realidad, hoy en día todos estos cuadros de disregulación inmune son un tema de discusión o de intriga, son desafíos, digamos, a nivel mundial en cuanto a la inmunología, pero bueno, sí, lo que se ve es esto, una activación a nivel o sea, hay un aumento de la citotoxicidad celular, seguramente o gatillada por algo o con algún defecto genético previo, esto es lo que habría que determinar, pero que en definitiva no cambiaría la conducta terapéutica a seguir, que es lo que se realizó con este paciente, o sea que por ahí quedaría, uno si quisiera afinar un poco el diagnóstico, sería bueno poder hacer algún estudio de biología molecular en un paciente con un síndrome de disregulación inmune de estas características, pero bueno, con todo lo que postularon, que está ahí la bibliografía, lo de actividad NK o receptor soluble de interleuquina 2, que son, digamos, son criterios para el síndrome hemofagocítico, pero que la bibliografía que reportan estos pacientes estudiados, que yo creo que tiene que ver con esto también, del diagnóstico diferencial. Bueno, sospecha de síndrome hemofagocítico, hacemos estos otros estudios como criterios. Lamentablemente, lo hemos dicho ya en varios ateneos, no tenemos disponibilidad nosotros en el país. Pero bueno, en definitiva, el paciente se está tratando y no ha necesitado digamos, más estudios por ahora, por el momento, desde nuestra parte. No, ¿qué tal? Yo agrego una cosa, yo al paciente no lo conozco porque se internó en enero y yo estaba de vacaciones, pero a nivel, digamos, como global, a mí me parece que algo muy importante a tener en cuenta es que los pacientes con disregulación inmune o con cualquier problema inmunológico tienen dos aspectos. Uno es el diagnóstico y otro es el tratamiento. El tratamiento siempre hay que hacerlo. Y se trata como cualquier patología de cualquier especialidad. O sea que si la hepatitis autoinmune se trata con algo en específico, la aplasia se trata con algo inmunosupresor específico, siempre pueden avanzar con el tratamiento que les parezca para la patología que fuera. Y luego está el diagnóstico que, como dijo Claudia, es a nivel molecular, es un diagnóstico, digamos, de cierta envergadura por el costo, pero que nosotros la verdad es que se lo estamos pidiendo prácticamente a todos nuestros pacientes, porque tratamos de que los pacientes tengan un nivel, digamos, de estudio lo más cercano al nivel mundial, digamos, a lo que se hace en los países más desarrollados. Claramente no llegamos porque tenemos algunas falencias que, bueno, que no vienen al caso, pero de todos modos siempre tratarlos, y por otro lado, lo del diagnóstico, si uno quisiera completarlo, aunque uno leyendo la literatura, no hay en realidad en estas descripciones que yo estuve así como ojeando,
no hay en realidad algo muy específico, pero finalmente lo que tiene el paciente es manifestaciones autoinmunes, y en realidad en dos sistemas, y esto lo vemos en muchas patologías, digamos, vemos pacientes con citopenias, y a lo mejor citopenia y compromiso del sistema nervioso central, citopenia y compromiso de miocarditis, o bueno, lo que sea, y a lo mejor hay alguna vía enzimática que está alterada, hay algo, y si uno tiene un diagnóstico de certeza, de algo muy fino molecular, bueno, quizás ahí puede avanzar más rápidamente al trasplante, porque ya tiene como esa vía alterada, o hasta la terapia génica, digamos, siempre tener un diagnóstico de certeza más fino, digamos, permite plantear un tratamiento con más fuerza, independientemente de que desde hematología ya tenga indicación de trasplante, y bueno, por supuesto que pueden avanzar con eso. Por supuesto, pero digamos que si nosotros quisiéramos profundizar, siempre pedir el panel o el estudio del exoma se podría agregar con tranquilidad, digamos, no es la emergencia del tratamiento que propone Carmen, sino al contrario, es algo que va en paralelo, que nos puede tomar más tiempo, porque hay que ver la cobertura, la logística, todo eso, todo un esfuerzo para el que lo pide, pero bueno, quería aclarar eso. Diagnóstico y tratamiento son dos cosas distintas. Yo nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las tres. Abrimos el espacio ahora a preguntas, si es que las hay. Pueden utilizar el chat para realizar las mismas. El doctor Gustavo Boldrini comenta que muy buenas las presentaciones, interesantes los comentarios, y es un gran desafío a futuro con estos pacientes. Tenemos un problema con el volumen. Si hay alguna pregunta para nosotros, por favor escríbanla en el chat porque no los escuchamos. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas o comentarios de los participantes, vamos a dar por finalizado el Ateneo de hoy. Les queremos agradecer a todos los que se conectaron y participaron de este Ateneo, y nos vemos el próximo martes entonces. ¿Puedo hacer una pregunta? No sabía que ya terminaban. Sí. A los hepatólogos quería preguntarles si tienen algún otro paciente con este mismo cuadro. Hola. Hola Diana, mira, la verdad que viste que dicen que todo viene de a dos. Bueno, actualmente este fue en el corto, digamos, desde en los últimos 20 años, es el primero creo que tenemos, pero actualmente tenemos un paciente en terapia intensiva que se trasplantó por una falla hepática indeterminada. El chico tuvo una evolución muy tórpida con una hepatitis fulminante que requirió trasplante en las 48 horas posteriores al ingreso al hospital, y actualmente tenemos sospecha de que pueda llegar a estar cursando una hepatitis asociada a una aplasia medular. Y eso obviamente que en su evolución puede empeorar, como comentó Diana, el pronóstico por el hecho de ya tener un trasplante hepático previo a los tratamientos posteriores. Nos falta para ese paciente la anatomía patológica, digamos, de la biopsia, o sea que no tenemos un diagnóstico confirmado. Acá la doctora Lucila Barrianuevo comenta que está el paciente en el sector 9, que bueno, comenta por chat porque no tiene micrófono. Sí, bueno, creo, yo no puedo ver los comentarios, digamos. Si recibe la TG va a subir, Pero nuevamente. bueno, sí, tuvimos esta nueva sospecha que bueno, que se confirmará en las próximas
próximamente, y la verdad que bueno, nos llamó mucho la atención tener dos cuadros tan similares y con evoluciones también distintas, porque bueno, el paciente que presentamos hoy siempre mantuvo una síntesis hepática disminuida, pero muy aceptable, a diferencia del paciente que llegó con la falla, y esto nos muestra el amplio espectro clínico con el que puede presentarse. Pero bueno, nos falta todavía poder ponerle la frutilla, digamos, a la torta para poder confirmar el diagnóstico. Muchas gracias, Victoria. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario. Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos por participar. Y nos Muchas vemos el gracias. próximo. Nos vemos el Hasta próximo luego. martes. Gracias. Adiós.